núcleos y los grupos dorsales. Los núcleos respiratorios que están en la protuberancia y los grupos medulares. Bueno, solamente para decir que la inspiración tiene una actividad neuronal y la expiración tiene poca actividad neuronal, porque es pasiva. Esto es básico. Esta es una diapositiva básica. ¿Qué dice? Que la información llega por el nervio vago y los glosofaringeos y los quimioreceptores. Llega aquí al grupo dorsal, medular. El grupo dorsal medular es un grupo inspiratorio, es un núcleo inspiratorio, que es activado por el núcleo amniótico, por eso que estimula la inspiración. Y produce una acción por el nervio frénico, C4, C5, para que vaya al diafragma. ¿Correcto? Y ahí se está dando todo esto. Pero este núcleo neumotáxico es un núcleo inhibidor. Va a inhibir al amniótico para que el amniótico deje de dar el impulso. ¿Y qué se va a producir? La expiración por una inhibición. Por eso que decíamos que la expiración no tiene actividad neuronal. El grupo ventral es tanto inspiratorio y expiratorio, porque es expiratorio en esfuerzo. Entonces, recibe la información, el grupo neumotáxico y la corteza le puede dar información, y yo hago una inspiración máxima, hago una inspiración forzada. Y al hacer inspiración forzada, voy hacia los músculos rectos oblicuos abdominales y los intercostales internos en la inspiración. ¿Está claro? ¿Okay? Ese es el control respiratorio. El centro medular, entonces el grupo dorsal y grupo ventral, dorsal inspiratorio, ventral expiratorio, el centro neumotáxico inhibe la inspiración y el amniótico estimula la inspiración. La expresión neuroanatómica del centro medular, del grupo dorsal, el núcleo fascículo solitario, y del grupo ventral, el retroambiguo y ambiguo. Y del centro neumotáxico, el núcleo parabraquial medio. Es la expresión anatómica, neuroanatómica de los núcleos y de los grupos medulares. El grupo dorsal, lo mismo, actúa sobre la rampa inspiratoria, y el ventral, tanto inspiratorio y expiratorio. El centro medular tiene un grupo neumotáxico, que hemos dicho que el neumotáxico inhibe la rampa inspiratoria, que es el amniótico, estimula la inspiración. Y las vías espinales, tanto los grupo dorsal y grupo ventral. Lo mismo. El nervio vago es importante en el sistema cardiopulmonar porque lleva la información que la puede llevar de los quimioreceptores, pero no es lo único, también actúa sobre el reflejo Hellin-Brevo, que es un reflejo paradójico, bloqueo parcial. El reflejo Hellin-Brevo es un reflejo a la elasticidad o expansión pulmonar. Cuando el pulmón se expande, aproximadamente a 1500 centímetros cúbicos, actúa el reflejo Hellin-Brevo deteniendo la inspiración y provocando la expiración. Mientras que el otro reflejo es el reflejo de deflación, que es el contrario, que hace que más bien estimule la inspiración. ¿De acuerdo? Son reflejos de protección que se encuentran por receptores a nivel del estiramiento del parénquima pulmonar. Acá también figura, por ejemplo, vías referentes como el broncomotor y secreción bronquial. Recuerden que las glándulas bronquiales tienen una influencia del nervio parasimpático, del par 10, por eso que se produce hipersecreción, ¿de acuerdo? Y también produce broncomotor, o sea, una broncoconstricción. El parasimpático produce broncoconstricción, el par 10, porque el simpático produce broncodilatación. Hablamos de los neurotransmisores, de la adrenalina, noradrenalina, que es lo que estimulan los receptores beta 1, beta 2, y fundamentalmente a nivel de músculo liso, estos producen broncodilatación. De ahí que muchas veces utilizamos medicamentos simpático-miméticos o beta 2 adrenérgicos. Ejemplo, salbutamol. A propósito, el asma es muy frecuente, ¿no? ¿Qué porcentaje de gente es asmática? 10%, 70%, 7 asmáticos, ¿no? Creo que les levantaron la mano los 7 asmáticos. Sí, ya. ¿Correcto? Ellos usan salbutamol y todas esas cosas. Pero también hay otros medicamentos que son ir contra el efecto del parasimpático, que se llaman antimuscarínicos, porque el parasimpático es la acetilcolina, que tiene receptores muscarínicos y que actúan produciendo broncoconstricción. Por consiguiente, si yo quiero inhibir la acción parasimpática del nervio vago, tendría que utilizar un medicamento antimuscarínico. Ejemplo, la atropina, el bromuripatrop, etc. Terapia antimuscarínica en el paciente asmático para inhibir la acción de la cocción de la broncoconstricción y por ende se produce la broncodilatación. ¿De acuerdo? Eso para que vean que tiene aplicación clínica y médica.
Las vías ascendentes entonces vienen a ser los quimioreceptores, rampas parasimpáticas del nervio vago y glosofaringeo y se dirigen al área arriba. Vías descendentes, accionan la neurona del músculo fascículo solitario, que se dirige a las motoneuronas del nervio frénico, y la del núcleo ambiguo a las motoneuronas de los músculos respiratorios y sobre la respiración. Lo mismo. El amnéustico estimula al grupo dorsal que recibe información de los quimioreceptores y sale información hacia el diafragma. Este amnéustico es inhibido por el hemotáxico y también el grupo dorsal para que se produzca la expiración. Este grupo ventral es estimulado por receptores de estiramiento, propioceptivos u otras influencias que actúan sobre los músculos accesorios a la respiración. Y se da la inspiración máxima o la inspiración forzada. Lo mismo, los diferentes núcleos y grupos. El área rítmica controla el ritmo básico de la respiración, existen neuronas inspiratorias e inspiratorias. Fundamentalmente, el impulso inspiratorio alcanza el diafragma por medio de los nervios frénicos y los intercostales externos, y los impulsos expiratorios provocan una contracción de músculos intercostales internos y los restos eurinos abdominales, lo que ya hablamos. Esto es lo mismo. El neumotáxico, su función es limitar la inspiración. El amnéusico, su función es inhibir la inspiración y estimular la inspiración. Los quimioreceptores pueden ser centrales o periféricos. Cuando hablamos de quimioreceptores periféricos, que se encuentran en la carótida interna y callado de la aorta, tenemos, por ejemplo, los cuerpos carotídeos, carótida interna, y cuerpos aórticos, callado de la aorta. A nivel de los cuerpos carotídeos se estimula la caída del oxígeno, pero también en menor los cambios de CO2, el incremento del CO2 y por el siguiente la disminución del pH o incremento de los hidrogeniones. Entonces, tanto el oxígeno como el sodio, pero fundamentalmente el oxígeno, estimulan los cuerpos carotídeos. Pero los cuerpos aórticos, el callado de la aorta, solamente es estimulado por la hipoxemia o la caída del oxígeno. En otras palabras, los aórticos no son estimulados por el CO2 y el pH. Y los centrales son exclusivamente por el CO2, por lo que solamente se encuentra el estímulo del CO2 y por ende de la concentración de hidrogeniones y del pH. Ustedes saben lo que es pH, ¿sí o no? Y saben de dónde viene, ¿no? ¿Saben o no saben? Ya, correcto. Lo mismo. ¿Qué ocurre? Si yo por X razones incremento el CO2, por X razones, no vengo a hacer en clínica, cuando se vayan a clínica ya van a saber cuáles son las causas del incremento del CO2. Yo simplemente parto de que existe un incremento del CO2 para que entiendan lo que viene después. Ese incremento del CO2 me va a estimular al centro respiratorio, si es que el centro respiratorio está alerta, o sea, no está deprimido, y yo lo voy a tener que eliminar el CO2 y empiezo a incrementar mi frecuencia respiratoria. O sea, aumento mi función ventilatoria, aumento la función ventilatoria. El incremento del CO2 incrementa el CO2 en el líquido cefalorraquídeo, estimula el incremento del CO2 en hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo y por ende baja el pH y estimula los quimioreceptores centrales. Los quimioreceptores centrales se van a estimular por lo que está ocurriendo en el líquido cefalorraquídeo, que es una expresión de lo que está sucediendo en la sangre, en otras palabras. Por otro lado, este CO2 también está en el CO2 en el plasma, en la arteria, incrementa el CO2 y también la disminución del oxígeno, cuando es baja ese efecto, también estimula los quimioreceptores periféricos, porque hemos dicho que el CO2 y el oxígeno estimulan a los periféricos. Ambos estimulan la función ventilatoria y la persona incrementa la frecuencia respiratoria. ¿Y con eso qué logra? Logra que incrementemos el oxígeno que estaba bajo y disminuyamos el CO2 que estaba alto. ¿Está claro? El CO2 es un producto de metabolismo celular. Si yo empiezo a hacer actividad física, produzco CO2 y por consiguiente tengo que botarlo. Y lo boto cuando yo empiezo a incrementar mi frecuencia respiratoria. Si yo hago actividad física, mis músculos consumen oxígeno y por consiguiente le demanda a mi organismo que yo le mande más oxígeno y empiezo a incrementar la frecuencia respiratoria. En otras palabras, el incremento de la frecuencia respiratoria es directamente proporcional a lo que está ocurriendo en el consumo de las células por parte de oxígeno. A mayor consumo, mayor incremento de frecuencia respiratoria. A menor consumo, menor incremento de frecuencia respiratoria. Ustedes corren y aumentan la frecuencia respiratoria. Se detiene, su consumo de oxígeno se detiene. ¿Y qué pasa con la frecuencia respiratoria? Baja. ¿Está claro? Y eso ni se dan cuenta, simplemente no ocurre. Pero está ocurriendo por respuesta a ello. Esto es lo mismo. Esto ya lo han revisado en neurología, perdón, en siempre es en neurofisiología. ¿De acuerdo? ¿Qué vienen a ser los diferentes componentes de neurotransmisores que existen entre todos ellos, ¿no? Hay acetilcolina, etc. Que no viene al caso. Los neurotransmisores tampoco lo voy a revisar porque yo ya lo han revisado ustedes tranquilamente en neurofisiología.
Eso es lo mismo. ¿Qué me está diciendo? Que en la medida que yo baje la presión de CO2, o mejor dicho, incremento la presión de CO2, acá tengo 30, en el incremento manteniendo constante el oxígeno, incremento de 30 a 35 a 40, ¿qué pasa con la función ventilatoria? Se aumenta. ¿Se dan cuenta? Mínimos cambios. Estas tres líneas son presión de oxígeno alveolar constante, lo que sucede a 47 a 110 de presión de oxígeno. Y este es el CO2. Si yo incremento mi CO2, lo incremento 10 milímetros de mercurio, miren qué tanto se incrementa la función ventilatoria. O sea, en otra palabra, el incremento del CO2 está estimulando el centro respiratorio para que yo incremente la frecuencia respiratoria. Porque al incrementar la frecuencia respiratoria multiplicada por volumen ventilado, ¿qué estoy incrementando? La función ventilatoria. Recuerden que si yo hablo de hiperventilación es porque estoy incrementando mi frecuencia respiratoria. Estoy hiperventilando. Estoy hipoventilando, baja mi frecuencia respiratoria. ¿Está claro? Claro está que la función ventilatoria no la define exclusivamente la frecuencia respiratoria. ¿Quién define la función ventilatoria? ¿Quién define la función ventilatoria? ¿Qué parámetros bioquímicos define la función ventilatoria? Delegado, ¿no está? Ese volvió. ¿Qué parámetros fisiológicos, bioquímicos definen la función ventilatoria? Pues para que yo diga, ¿estoy hiperventilando o estoy hipoventilando? Porque cuando yo digo estoy hiperventilando, estoy diciendo que la función ventilatoria ha aumentado. Y cuando yo diga estoy hipoventilando, significa que la función ventilatoria ha disminuido. Mi pregunta es, ¿qué parámetro por el cual yo debo definirlo si este aumentó o disminuyó? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Muy bien, el CO2. ¿Y cuánto es el valor normal del CO2? Ayuda a tus compañeros que no saben nada. Yo tampoco. ¿Cuánto es el valor normal del CO2? De la presión arterial de CO2. 40 milímetros de mercurio. En otras palabras, aquí tiene un rango de normalidad, que es de cuánto a cuánto, de 36 a 44, en ese rango de normalidad se maneja. Su valor normal es 40 milímetros de mercurio y se mide mediante una muestra de gases arteriales en una máquina, en un equipo que se llama analizador de gases arteriales, que existe en todas las emergencias del mundo. Por consiguiente, no hay nada del otro lado. Cuando ese valor está por encima del 44, que es por encima del rango normal, diré que está hipoventilando. Porque la hipoventilación, ¿qué hace con el CO2? Lo incrementa. Y la hiperventilación, ¿qué hace con el CO2? Lo disminuye. Entonces, la definición del incremento o la disminución de la función ventilatoria se determina por los valores del CO2. Una pregunta de mayor nivel. Taquipnea se entiende como taquipnea el incremento de la frecuencia respiratoria. Yo puedo ser taquipneico y estar hipoventilando, ¿verdadero o falso? O sea, me estoy hablando chino con ustedes, ¿eh? Verdadero. O sea, ¿qué significa eso? Si tiene Si yo prefiero tener una frecuencia respiratoria alta, puedo estar hipoventilando. si tiene una obstrucción en las vías aéreas, No necesariamente. asma. No necesariamente. El asmático hace esto. Hiperventilo, precisamente para medir el oxígeno que me está faltando y para botar el CO2 que no puedo botar. Y pum, empiezo a botar y el CO2 viene bajo. Como estoy incrementando mi frecuencia respiratoria, estoy taquipneico y entonces empiezo a hiperventilar y mi CO2 cae. Pero si esa persona que habitualmente viene así, su CO2 lo tiene normal o lo tiene alto, significa que a pesar de estar con un incremento en la frecuencia respiratoria, está hipoventilando. ¿Está claro? ¿Está claro lo que he dicho? Repito porque es pregunta de examen y lo voy a preguntar. Apunten porque lo voy a preguntar.
Porque esto apunta, la cosa es que me entiendan, ¿no? ¿Ya? Si yo estoy incrementando mi frecuencia respiratoria, teóricamente debe venir mi CO2 bajo, porque estoy en taquimia, estoy hiperventilando y mi CO2 debe estar bajo. Y eso es lo habitual. Pero si yo vengo con un CO2 por encima del valor normal, a pesar de que estoy con una frecuencia respiratoria alta y tengo mi CO2 por encima del valor normal, en ese momento yo estoy hipoventilando. Porque el incremento del CO2 me define la hipoventilación y en la disminución del CO2 me define la hiperventilación. ¿Está claro? Ok. Esto pasa lo que pasa con el CO2. Tienen un CO2, perdón, el oxígeno, baja el oxígeno y en la medida que sigue bajando, baja ya a 80, sigue bajando a 60, ¿qué ocurre con la fusión ventilatoria? Aumenta. En otras palabras, la hipoxemia me está generando un incremento en la frecuencia respiratoria. Y eso es verdad. Cuando me falta oxígeno, me pido las respuestas a la hipoxemia. Es lo mismo que hemos hablado, oxígeno pH y los suelos periféricos, CO2 y los suelos centrales, la ansiedad que estimula también al centro respiratorio superior mediante el sistema límbico y produce un incremento de la frecuencia respiratoria. El grupo dorsal, las neuronas somático-motoras, tanto inspiratoria, escaleno, esternocleidomastoideo, intercostal externo y diafragma. Escaleno es otro músculo de la inspiración. Grupo ventral, neuronas somático-motoras, intercostales internos y músculos abdominales. La respiración tiene un momento inspiratorio y un momento expiratorio. La inspiración es mucho más corta que la expiración. La inspiración dura más o menos con una relación inspiración-expiración de 1 a 3, 2 a 3, dependiendo de la frecuencia respiratoria. Si yo tomo aire hondo, mi diámetro de la luz bronquial aumenta. Al aumentar el diámetro, el volumen de aire ingresa en menor unidad de tiempo. Lógico, ¿no? Aumenta el diámetro, entra un volumen en menos unidad de tiempo. En menos unidad de tiempo. Y si yo expiro, ese diámetro se disminuye tremendamente. Y por consiguiente, el mismo volumen que ingresó debe salir, pero como disminuye la luz, se va a demorar más tiempo. Por eso que la expiración es más prolongada. Porque yo tomo algo, vamos a poner 1 litro y boto el litro. Pero cuando estoy botando el litro, mi bronquio se cierra y mi litro debe salir totalmente, pero va a salir en mayor unidad de tiempo. Entonces me demoro 1, 2, 3 segundos más. Inspiro en menor tiempo y expiro en mayor tiempo. ¿Está claro? Pasen a su compañero que está dormido acá de la última, ¿ya? Despiértalo. ¿Ya? ¿Está con sueño? Anda, descansa a tu casa. ¿Está bien? Bien. Receptor de estiramiento pulmonar, ¿qué significa? El parénquima pulmonar tiene fibra elástica. Y esta fibra elástica le da una propiedad de elasticidad. Yo les decía, no sé si les decía, si yo tengo una liga, la tengo en reposo, tiene una propiedad elástica. Tiene un tamaño determinado. Si yo a esa liga le someto una fuerza, le aumento el tamaño, mientras que esté sometiendo la fuerza. Pero cuando ceso la fuerza, la liga regresa a su tamaño original. Esa es una propiedad elástica. Mi pulmón tiene una propiedad elástica porque cuando yo hago una contracción diafragmática, contraigo el diafragma, ejerzo una fuerza y el pulmón aumentó de tamaño. Pero mientras que esté contraído mi diafragma y ejerciendo la fuerza, una que yo relajo el diafragma, regresa a su posición habitual y el pulmón, esa es una propiedad elástica porque se excede la fuerza. Y esa propiedad elástica que tiene el pulmón es porque tiene fibra elástica que le da esa propiedad. ¿De acuerdo? Esa fibra elástica es que provoca este estiramiento. Entonces, existen receptores pulmonares que responden a esta distensión y ahí está el reflejo Hellin-Breuer. Lo que hace es detener una hiperinsuflación y el reflejo de deflación lo que hace es estimular la inspiración. Existen también receptores yustacapilares o yustaviolares que le llaman receptores J. Y esos receptores se estimulan y estimulan al centro respiratorio para que incremente la frecuencia respiratoria cuando se estimula. ¿Y cuando se estimula? Porque existe una congestión. Responden a la congestión del parénquima pulmonar. Hay muchas enfermedades que producen congestión de ese capilar.
el edema agudo pulmonar, la congestión vascular, la vasculitis, una serie de enfermedades. Y entonces la persona va a empezar a incrementar su frecuencia respiratoria solamente por estimular estos receptores. Además que están también estimulándose el hecho que hace hipoxemia, ¿no? Si yo tengo una enfermedad, en el alveolo pasa menos oxígeno, y al pasar menos oxígeno va a hacer que yo empiece a incrementar mi frecuencia respiratoria. Si tengo una neumonía, por ejemplo. ¿De acuerdo? Los receptores irritantes son, por ejemplo, si yo inhalo una sustancia fuerte, poluantes o contaminantes, y genero una broncoconstricción, o genero, por ejemplo, a nivel de la vía respiratoria superior, una tos. Los superiores que responden a la tos, broncoespasmo o estornudo. La tos, por ejemplo. La tos puede ser refleja y puede ser voluntaria. Ustedes se atoran con agua y tosen. ¿Por qué tosen? Porque hay un receptor de la tos que estimula y es un reflejo de defensa. Pero la tos también es voluntaria. Si yo quiero tos, porque es voluntaria. Entonces tiene dos influencias. Una influencia voluntaria que viene de la corteza y una influencia en el reflejo porque existe un receptor. ¿Dónde existe el receptor de la tos? En la laringe. ¿Ah? Ahí. Lo mismo es, laringe. Hay preguntas. ¿Sabes o no sabes? En primer lugar. Ajá. Porque acá dice, ¿no? Existen receptores para que tengan información. Y por favor revisen, ¿no? Se supone que yo digo la palabra tos y ustedes automáticamente, ¿qué ocurre? Todo lo que está atrás de esa palabra ya es conocimiento de ustedes adquirido. Yo no tengo que estar repitiendo las cosas. Pero le voy a dar información. Existe receptor de tos, por ejemplo, en los senos paranasales. Existe receptor de tos en el conducto auditivo. Existe receptor de la tos en el esófago. Existe receptor de la tos en la vía respiratoria. Pero no existe receptor de la tos en el alveolo. Existe receptor de la tos en el espacio, en la pleura. Existe receptor de la tos en el pericardio. Entonces ustedes se dan cuenta que existen receptores de la tos en diferentes lugares. Por consiguiente, si yo estimulo esos lugares, puedo producir tos. Llega un niño a la emergencia tosiendo. Ya tosiendo. Uy, tiene tos, debe tener un problema respiratorio, neumonía, broncoespasmo, qué sé yo. Y resulta que tiene una otitis. Y porque no sabía dónde había receptor de la tos, no me di el tiempo de examinar el oído y ver que estaba inflamado. ¿Me entienden? ¿Qué les quiero decir? Ok. Entonces va a depender de ustedes que sepan hacer las cosas si es que tienen conocimiento. ¿Significa que, doctor, significa que si yo tengo una enfermedad del pericardio puedo toser? Sí. Si yo tengo una enfermedad de la pleura toso, sí. Si tengo una enfermedad yo de la vía respiratoria toso, sí. Si tengo una enfermedad de los senos paranasales puedo toser, sí. Eso estoy diciendo. O sea que la tos no solamente refleja vía respiratoria. Yo si no lo sé, nunca voy a diagnosticar ninguna cosa. Y es el momento. Y se supone que ustedes ya han hecho neurofisiología. O sea, saben todo lo que digo. Ya les han dicho que les falta un montón de cosas que hay que leer, más de lo que se les dice. El broncoespasmo ya lo hablamos, ¿no? La vía simpática y la vía parasimpática. Los varoreceptores. Los varoreceptores también son receptores que se encuentran en la carótida interna que cayó la aorta y que toman y regulan los valores de la presión arterial. La estimulación de los varoreceptores de la aorta y de los senos carotidos por el aumento de la presión arterial pueden causar hipoventilación o apnea. O sea, con otra palabra, el aumento de la presión arterial puede causar hipoventilación y una disminución de la presión arterial puede causar hiperventilación. O sea, los cambios de la presión arterial, el abuelito en la casa, el papá, el tío, el paciente que conoce que tiene presión alta, puede tener su problema. Dolor y temperatura. La temperatura incrementa la frecuencia respiratoria por estimulación de los termorreceptores que se encuentran en el hipotálamo.
Entonces, cuando yo incremento la temperatura y hago fiebre, 38, 39, 40 grados centígrados, se estimulan estos receptores, termorreceptores del hipotálamo y se incrementa la frecuencia respiratoria y la persona aumenta la frecuencia respiratoria. Y no la está aumentando porque existe una mayor demanda de oxígeno, simplemente la estoy aumentando porque he estimulado los termorreceptores. O sea, el hecho que yo venga no solamente significa que estoy respondiendo a una falta de oxígeno. El descenso de la temperatura corporal puede producir una disminución de la frecuencia respiratoria y la hiperventilación en la fiebre se debe a la activación de los receptores hipotálamos. El dolor. Dolores leves pueden producir una hiperventilación o incremento de la frecuencia respiratoria. Y dolores muy intensos pueden disminuir la frecuencia respiratoria. Depende de la persona. Ustedes van a leer el umbral del dolor, no es igual para todos. Unas personas toleran más el dolor que otras personas. Porque el umbral no es igual para cada uno de nosotros. El umbral es el nivel en el cual yo estimulo la respuesta. Entonces, este famoso centro respiratorio puede tener muchas influencias. Una de las más importantes son los quimioreceptores, tanto centrales como periféricos, pero también puede influenciar la corteza superior o la corteza cerebral o el control voluntario, el estímulo de la ansiedad del sistema límbico, los receptores pulmonares de estiramiento como reflejo genibreo de defracción, los receptores propioceptivos, los músculos y tendones que influyen sobre el centro respiratorio y los receptores de la temperatura, dolor y calor y presión arterial, los cuadros receptores. O sea que este centro respiratorio puede tener muchas influencias. Lo que produce cuando se influye sobre este centro respiratorio, acá está el centro respiratorio, acá están las neuronas, el grupo dorsal, el grupo ventral, y voy a generar una variabilidad en la caja torácica. El nervio frénico y los músculos intercostales y generan una variabilidad. Esa variabilidad genera unos cambios de los volúmenes y en esos volúmenes están ingresando estos oxígenos y CO2 y están siendo regulados o detectados por los quimioreceptores. Estos influyen, los quimioreceptores del periférico, sobre el centro respiratorio y se está respirando. Pero también hay receptores de estiramiento, como que de la corteza cerebral y el puente, que son la voluntad hipotálamo u otros que influyen sobre el centro respiratorio. El centro respiratorio entonces puede tener una influencia cortical, pero no la va a mantener siempre. Todos me están escuchando y nadie está percatando cómo respiran. ¿De acuerdo? Pero si quieren lo pueden hacer. Pero lo van a hacer durante un momento, porque no pueden estar viviendo pendiente de mi vida respiratoria. Yo puedo regular mi sistema respiratorio porque yo puedo decir, ya quiero incrementar mi frecuencia respiratoria y hago voluntariamente. Pero yo no le puedo decir a mi corazón, oye, quiero que lata más rápido. No puedo, porque tiene otro sistema, un tono. ¿De acuerdo? Entonces es la particular del centro respiratorio. Muy bien. Dicho eso, ya entendimos lo que es el control respiratorio. A ver, acá. También rápido. Músculos inspiratorios y músculos expiratorios que ya hemos discutido. Intercambio gaseoso a nivel externo, que es a nivel del pulmón, intercambio gaseoso a nivel interno, que es a nivel celular. Entonces el objetivo es el intercambio interno, a nivel tisular, respiración celular. Ese es el objetivo de fisiología respiratoria. La distensibilidad. La distensión es una relación entre el volumen y la presión. La fuerza que yo tengo que generar para que ingrese un volumen determinado. Y la fuerza que yo tengo que generar tiene que traducir, tiene que vencer resistencias para que yo pueda insuflar mi pulmón. ¿De acuerdo? Entonces tengo dos tipos de resistencias. La resistencia de mi caja y la resistencia de mi vía aérea. Por ejemplo, yo me echo, ustedes me quieren tanto, me ponen un costal de cemento en el tórax. Para que yo ventile, y estoy hablando con propiedad, yo tengo que ser capaz de vencer la resistencia, o sea, de vencer ese peso. Y tengo que ser capaz de generar una fuerza que sea capaz de vencer esa resistencia para que yo pueda ventilar mi alveolo. O
sea, estoy venciendo una resistencia, en este caso la resistencia de la expansión tóraco-pulmonar. ¿Ok? Si no, no hago la ventilación alveolar. Igual, ¿qué pasa si yo tengo una pepa en el lobotón en mi tráquea? Para que yo ventile mi alveolo, tengo que ser capaz de vencer la resistencia de la pepa en el lobotón que está en mi tráquea para que yo pueda ventilar. ¿Me entienden? Generar un gran esfuerzo inspiratorio para que yo pueda meter oxígeno a mi alveolo. En otras palabras, tengo que vencer dos resistencias: la resistencia de la expansión tóraco-pulmonar y la resistencia de la vía aérea. Entonces, la resistencia la podemos medir en términos de flujo, y flujo es una relación de volumen sobre tiempo. El volumen que va a ingresar en 1 litro en una unidad de tiempo, en 1 segundo. Cuanto más intenso es mi flujo, más volumen ingreso en menor unidad de tiempo. Pero eso, para que yo ingrese un alto flujo, tengo que vencer las resistencias correspondientes, la de la expansión tóraco-pulmonar y de la vía aérea. Por consiguiente, para vencer la resistencia de la expansión tóraco-pulmonar, yo tengo que ser capaz de mandar un impulso neural importante o necesario, intenso, para que venza esa resistencia. Y eso significa tener la voluntad de hacerlo. Y la voluntad de hacerlo está en la corteza cerebral. Porque ustedes ya han estudiado que la voluntad está en la corteza. Yo quiero mover este brazo. ¿De dónde depende? De la corteza. Si yo tengo una enfermedad de la corteza, pierdo esa voluntad. Usted me dice, mueve el brazo. No respondo y no muevo. Hay enfermedades que hacen perder la corteza. Ejemplo, Alzheimer, el alemán. Entonces, para que yo pueda generar y vencer mi resistencia, tengo que tener voluntad de hacerlo. Segundo, no basta solamente tener la voluntad, sino que tengo que tener una vía neural normal, una vía nerviosa periférica normal. ¿Qué pasa si tengo una enfermedad desmielinizante y no soy capaz de mandar un impulso neural para que se contraiga el diafragma o para que se contraigan los músculos inspiratorios? Y por consiguiente no genero un buen flujo y no puedo vencer las resistencias. La vía neural, la placa mioneural, el músculo, la caja torácica, el pulmón. Entonces, para vencer la expansión tóraco-pulmonar, yo tengo que tener funcionando adecuadamente mi sistema nervioso central, mi sistema nervioso periférico, mi placa mioneural, mi músculo, mi caja torácica, y mi pulmón tiene que ser elástico. Y para vencer la resistencia de la vía aérea, yo tengo que ser capaz de generar una fuerza que vence esa resistencia, porque normalmente hay una resistencia. Cuando yo abro un broncoespasmo, en el caso del paciente asmático, incremento la resistencia de la vía aérea. Y yo tengo que hacer un gran esfuerzo para que ingrese el aire. Porque si no logro hacer ese gran esfuerzo o no logro vencer esa resistencia, no va a entrar el aire y yo voy a entrar en insuficiencia o dificultad respiratoria. Dependiendo de ello. Este surfactante es un fosfolípido que se produce a partir del séptimo mes de la gestación. ¿Y lo produce qué tipo de neumocito? Tipo 2. Eso sí lo saben, de memoria lo saben. De todo el 100% de neumocitos que existen en la membrana alveolar capilar, el 95 al 97% de ellos corresponde al neumocito tipo 1, que es el responsable del intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolar. El 5% del total de los neumocitos corresponde al neumocito tipo 2, que es el que produce el surfactante. El surfactante es un fosfolípido que lo que produce es disminuir la tensión superficial del alveolo y evitar que el alveolo se colapse. Ya ustedes saben que es tensión superficial. Por consiguiente, si yo no tengo o tengo deficiencia del surfactante, ¿qué voy a producir? Hay enfermedades que producen deficiencia de surfactante, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué hace el surfactante? Mejora la función pulmonar, lógico, porque un alveolo no colapsado es un alveolo que sí hace intercambio gaseoso. Y el alveolo que hace intercambio gaseoso mejora la función pulmonar, mejora el objetivo del intercambio. Mejora la expansión alveolar, el surfactante. Mejora la oxigenación, porque obviamente pasa más oxígeno a la sangre y mejora la oxigenación. Disminuye el soporte ventilatorio. ¿Qué significa? Si a mí me falta surfactante, el alveolo se colapsa. Y un alveolo colapsado no ventila, no hace intercambio gaseoso, no llega oxígeno porque está colapsado. No llega el oxígeno. Y si llega, llega poco.
Entonces ese alveolo colapsado no interviene en el intercambio gaseoso. Yo tengo un alveolo colapsado, viene la sangre venosa por acá, la sangre venosa viene por acá, y después de este alveolo colapsado donde no hay oxígeno. ¿Qué pasa con la sangre venosa? Continúa y sale la unidad como sangre venosa, sin oxigenarse, que se mezcla con otras unidades productos del intercambio gaseoso y genera un cortocircuito o un shunt, pero ya fisiopatológico, porque es una enfermedad. Entonces, un alveolo colapsado no contribuye al intercambio gaseoso y más bien contribuye al cortocircuito. Cortocircuito es la mezcla de sangre venosa con la sangre arterial. Y eso ocurre en la enfermedad. Entonces, para yo a ese alveolo que estaba colapsado, hacerlo o distenderlo, le tengo que dar soporte ventilatorio. Y entonces, el hecho que haya surfactante me disminuye el soporte ventilatorio. El hecho que no haya surfactante me aporta poner soporte ventilatorio. Cuando ustedes han hecho reanimación cardiopulmonar, han hecho. Son estudiantes de medicina y tienen que hacerlo. Van a tener la oportunidad de reanimar. Hasta como estudiantes hacen reanimación cardiopulmonar. Yo me acuerdo que era estudiante, creo que ya en clínica, estaba un sábado, un domingo, un sábado de la tarde, un grupo de amigos de la universidad, estamos en una cevichería, sábado 3 de la tarde, ¿no? Estudiante de medicina en una cevichería, y ellos, una persona, ¡plum!, se desplomó, y siempre uno tiene amigos al costado, lo empujan al terreno. Porque gritan, ¡un médico! Acá hay un estudiante, y uno empuja. ¿Y qué van a hacer? ¿Regresarse corriendo? No. Actúan. Tienen que actuar. Porque para eso son estudiantes de medicina, pues, actuar. Y entonces tienen que actuar y empiezan a reanimar. Y la reanimación es hacer su masaje y su respiración boca a boca. Entonces, esa persona no está respirando. Obviamente primero tienen que verificar que está en paro, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Saben lo que es un paro, no? ¿Saben las medidas de un paro cardiorrespiratorio, no? ¿O tengo que explicar? En mi vida yo he reanimado más o menos unas 7 veces, creo. Ocurre el paro de la persona. Primera regla, verificar que está en paro. Se acerca, no respira, no hay el aliento, puesto que se ponen cerca a la boca de la persona para que se sienta el aliento en la mejilla, y así también miran el tórax. La persona está echada, cabeza mirando para arriba, uno se acerca y mira el tórax, y si es que se levanta. Verifico que no hay pulso carotídeo y evidencio que hay paro. Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo ha ocurrido? ¿A quién le pregunto? Al que está al costado. Que me dé la respuesta verdadera de cuánto tiempo ha ocurrido. Hace media hora, no hago nada. O hacen algo. ¿Por qué? Porque van a sacar un descerebrado. No se rían, ¿no? Van a sacar un descerebrado y le va a hacer una carga a esa familia. Porque van a tener que tener un descerebrado, un vegetal, en su casa durante cuántos años, quién sabe. Mejor enterrarlo. Bien clarito. Segundo, resulta que ha sucedido menos de los 5 minutos, actúan pero con certeza. Otra regla, no reanimar en un lugar donde pues hay riesgo de muerte, ¿no? En un incendio y me pongo a reanimar dentro del incendio. Transporto a la persona a un lugar seguro. Me ayudo de alguien. Inmediatamente o paralelamente, ¿qué tengo que hacer? Auxilio. No significa que griten auxilio, ¿no? Decirle a alguien que llame inmediatamente a la emergencia. 911 se acabó. Inmediatamente. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que reanimar hasta que venga esa ayuda. Y empiezan a reanimar. Masaje,
Otra regla, ¿no? Hiperextensión del cuello. No debe haber nada en la boca. La dentadura postiza se cae y está metida ahí adentro. No está soplando con la dentadura ahí adentro. Sacan todo. Tapan la nariz, soplan. Dentro de la boca, inflan el tórax. ¿Cuántas veces? 2. Por cada 5 ciclos. 30. 5 o 30. 5 ciclos. 5 ciclos. O sea, 5 veces. No. ¿Cuántas? 30. Compresiones son esas. ¿Cuántas compresiones? 30. 30. ¿Cuántas veces respiran? 2. 2. Si están solos, caballero, asumen todo. Pero siempre es recomendable mirar a alguien que los pueda ayudar, porque se van a cansar. Recuerden que el masaje es enérgico. No, primero, superficie fija. ¿Están en una cama? Como se vea. Como se ve, si están encima de la cama están todos. Superficie fija. Al suelo, pues acá. Se tiran al suelo y masaje. Pues el codo extendido. La mano que está sobre el tórax no es la que ejerce la fuerza. La mano que está en el tercio inferior del esternón es la que se pone y la que va a empujar, pero la que empuja es la mano derecha o la que no ejerce la fuerza. ¿De acuerdo? No ejerce la fuerza la mano que está sobre el tórax. Ejerce la fuerza la que está sobre su mano. Esa es la que ejerce la fuerza. Y esa fuerza es con sin flexura de codo. Y enérgicamente, pero tampoco no van a romper costillas, ¿no? O sea, la intención es que aplasten el corazón entre el esternón y la columna vertebral. Como está en posición horizontal, si comprimen eso y encuentran pulso, su masaje es efectivo. Y como están a la misma altura, el órgano que más falla es el cerebro. Y es el que yo tengo que asegurar que no mueran las células neurales. Debe llegar la sangre ahí. Si llega la sangre ahí y por otro lado yo estoy ventilando, estoy garantizando que se está oxigenando. Porque, ¿cuál es mi porcentaje de oxígeno en el aire expirado? Han hecho paro cardiorrespiratorio y no saben eso. ¿Cuánto? ¿100? ¿100? ¿Dónde han sacado 100? No sé, 100, porcentaje de oxígeno. 100%, o sea que yo voto 100% de oxígeno. Qué bacán, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno que entra en el aire inspirado? 21. Ya, ahora cuando es el que yo voto, no puede 16. ser más que 21. Si entra 21, se consume algo, entonces yo tengo que votar menos. 16 ya. Más o menos entre 13 a 15%. Ese 13 a 15% para esa persona que no respira es bastante. Le falta 5% nomás más para que llegue a la normalidad. Es bastante. Y empiezan a hacer su reanimación. Resulta que no llega el auxilio. ¿Cuánto tiempo me reaniman? Me da un palo acá. Ustedes salen a reanimar. ¿Cuánto tiempo me reaniman? ¿Cuánto? 1. Pucha, mejor no me muero. 2 minutos. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo me reaniman? Son 5 ciclos también. 15 minutos. Son 10 minutos. Ya alguien por lo menos un poquito más de tiempo. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos, qué malo es eso. Correcto, hasta que llegue el auxilio. En otras palabras, no hay límite. El límite lo ponen ustedes cuando se cansan. Cuando tiran la toalla y dicen que se muera. Estoy hablando con claridad. El límite lo ponen ustedes. Eso es reanimación básica. La reanimación básica no tiene límite. El límite lo ponen ustedes. Cuando ustedes se aburren, se cansan, lo matan al paciente y ahí hasta que se muera, ya ahí. El responsable es usted. ¿Está claro? Cuando viene el auxilio, hay gente que dice, bueno, pues ya se cansa, pero si están solos no pueden estar 3 horas ahí, pero no se cansa. Llega un momento que
Claro está que cuanto más tiempo pasa, es más difícil. Salga el paciente. Una vez, pero ojo, pero si usted está haciendo la maniobra adecuadamente, están logrando oxigenar, o sea que no se preocupen. El tiempo es que se mantenga, ¿no? Pero cuando va pasando más tiempo, va perdiendo fuerza, entonces sus maniobras van a ser más imperfectas e ineficientes. Y va a empezar a sufrir el paciente y se va a morir el paciente. Por eso que uno tiene que buscar una alternativa para que lo reemplace en el momento que uno se vaya cansando y vaya descansando uno, hasta que siguen buscando el auxilio. Cuando llega la reanimación avanzada, ya llegan todos los aparatos, llegan, le ponen un tubo de mayo, le intuban si quiere ahí, le ponen un desfibrilador, ven el monitor y ya empiezan a hacer descarga, su adrenalina, bicarbonato, esas cosas. Para el conocimiento, porque todavía ustedes no han hecho reanimación avanzada, pero más adelante la van a hacer, ¿cuánto es el tiempo que dura una reanimación avanzada? Tiempo de reanimación avanzada. ...30 minutos. La reanimación avanzada no se pasa a los 30 minutos, más aún cuando ya pasan 15 minutos y no logran sacar al paciente, estadísticamente la probabilidad de que salga el paciente empieza a bajar drásticamente. A los 30 minutos prácticamente el esfuerzo ya no es justificable. Y entonces generalmente dice ya 30 minutos, ahí nomás. Hicieron todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, regresando acá, el alveolo se colapsa, aumenta la capacidad renal funcional, lógico, ¿no? Si yo colapso el alveolo, ¿qué pasa con el volumen residual? Disminuye. Como estoy colapsando el alveolo. Recuerden que estoy disminuyendo el volumen residual y volumen alveolar. Y si yo disminuyo el volumen residual, disminuyo la capacidad residual funcional. Por consiguiente, cuando hay surfactante, aumenta la capacidad residual funcional. Cuando hay surfactante, aumenta la extensividad pulmonar. Porque si no hay surfactante, ¿qué pasa? Con el alveolo se colapsa y la complejidad de distensibilidad baja. Cuando yo tengo distensibilidad pobre o baja, mi complejidad baja, yo tengo que hacer más esfuerzo para elevarla. Tengo que vencer mi resistencia, más esfuerzo. ¿Cómo estará la compleja cuando me cae una viga en el tórax? ¿Cómo está? Disminuye. Yo estoy echado con una viga acá en el tórax. Pesa 20 kilos la viga. Disminuida. Y todas las enfermedades sin excepción o la disminuyen o la incrementan. Eso lo van a revisar más adelante cuando hagan su clínica. El surfactante aumenta la extensividad y disminuye los cortocircuitos. Bueno, esto es volúmenes que ya hemos hablado. Espacio muerto está acá, que también hemos hablado. Volumen de es igual al volumen alveolar. El volumen alveolar es el volumen de intercambio y el espacio muerto es el volumen que no hace intercambio. Espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico, que usted ya lo sabe. Tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio. Ahí está espacio muerto, ahí están los volúmenes. Algunas palabras sobre ello. Primero, este volumen tidal más o menos corresponde a 10 mililitros por cada kilo de peso. Siempre y cuando esta persona tenga un índice de masa corporal normal. ¿Saben lo que es índice de masa corporal normal? ¿Okay? 10 por kilo de peso. Pero si yo no tengo índice de masa corporal normal, eso no vale. Segundo, el volumen residual, ¿qué porcentaje es de todo? Abajo buen cubero. ¿Qué porcentaje es este volumen residual de toda esta capacidad pulmonar total? 25%. Más o menos, ¿no? 20%, 25%. Más o menos así. ¿Qué porcentaje es esta capacidad residual funcional? 30. ¿De cuánto? 40% de la capacidad pulmonar total. O sea, este volumen residual es 20% de todo esto. Esta capacidad residual funcional es 40% de todo esto. Eso es lo que está diciendo, son ratios que son normales. ¿Okay? Muchas enfermedades, esas cifras las incrementan, sobre todo los patrones obstructivos. El volumen de reserva expiratorio, de aquí, siempre es menor que el volumen de reserva expiratorio, y lo ven ahí. El volumen de reserva expiratorio es menor que el volumen de reserva expiratorio. La capacidad pulmonar total en una persona de 25 años, 1,70 m, sexo masculino y 60 kilos,
o sea, en masa corporal normal, es de su capacidad pulmonar total, más o menos 5 litros. O sea, ustedes por ahí deben estar en 5 litros, 5 litros y medio, depende de la talla, aproximadamente. Pero recuerden que cada uno de ustedes tiene su valor real de acuerdo a los movimientos de espirometría, ¿sí o no? Pero en promedio están ahí. Si a mí me dicen, por ejemplo, yo tengo un volumen residual de 4 litros, ¿qué me están diciendo? Le dicen así, llega un paciente que tiene un volumen residual de 4 litros, ¿qué interpreta usted ahí? Allá, vamos a ver, si tuviese 4 litros y fuese normal, 4 litros como volumen residual sería el 20% de todo. O sea, tendría que multiplicar por 5, ¿no? 4 por 5, 20 litros. A su madre, para que una persona tenga una capacidad pulmonar de 20 litros, medirá 3 metros, ¿no? Será un marciano. O sea, eso no es normal. Esa es mi primera conclusión. Eso no es normal. Entonces significa que yo tengo un ratio incrementado. O sea, la relación de volumen residual sobre su capacidad pulmonar total está unificada. O sea, sin saber mayores datos, yo ya puedo interpretar eso. Y eso se ve en muchas enfermedades. Más adelante sabrán en qué enfermedades. ¿Está claro? O sea, por un sentido común, solamente teniendo algunos conceptos básicos, yo puedo definir si está normal o no está normal, nada más. Yo les pido a ustedes que sepan diferenciar lo normal de lo anormal. Yo no les pido que sepan diagnosticar porque no están en esa competencia. La presión de la vía, el acto fundamental de la respiración espontánea, requiere la generación de una presión de la vía aérea, el impulso, que es una fuerza constante inspiratoria que inicia el flujo que debe sobrepasar las propiedades elásticas y de resistencia de todo el aparato. Estas propiedades elásticas se refieren a la expansión torácico-pulmonar. Y esto de acá de resistencia es la vencer la resistencia de la vía aérea. Yo le hablé de dos variables, ¿no? Debo ser capaz de vencer la resistencia de la expansión torácico-pulmonar y de la resistencia de la vía aérea. Acá estamos. Yo debo generar una fuerza que debe sobrepasar las propiedades elásticas, o sea, la resistencia de la elasticidad torácico-pulmonar y de la resistencia de la vía aérea. Bueno, ya hemos revisado qué es la presión inspirada de oxígeno, los flujos son turbulentos, transicionales o laminares, que también ya hemos revisado, ¿no? El flujo turbulento es un flujo que el aire cuando ingresa y encuentra una vía aérea de gran calibre, será un flujo turbulento. Transicional cuando está en las bifurcaciones, ramificaciones de la vía aérea, y laminar cuando está en las vías aéreas periféricas o pequeñas, por más allá del bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal se encuentra en el decimosexto orden de bifurcación de la vía respiratoria. Es lo mismo, acá está el flujo, es unidad de resistencia. Esta resistencia está dada por la resistencia del tejido pulmonar, o sea, expansión torácico-pulmonar, y resistencia de la vía aérea. Las dos variables. La resistencia de las vías aéreas constituye el 80% de la resistencia total, y esta resistencia de las vías aéreas puede elevarse cuando hay una enfermedad como un broncoespasmo, por ejemplo. Las vías aéreas superiores, que son responsables del 20% de esta resistencia, las vías aéreas periféricas son menor, prácticamente es casi nula, y las vías aéreas de mayor resistencia son las vías aéreas de mediano calibre. En otras palabras, si la de gran calibre es 20%, la de mediano calibre es 80%. ¿Sí? Voy a tener buen volumen en mi vía respiratoria si tengo menos resistencia, y tendré bajo volumen cuanto más resistencia tengo. Y acá están las resistencias. La broncoconstricción me incrementa la resistencia y la dilatación me disminuye la resistencia. Hay medicamentos que hacen broncodilatación, como los simpáticos miméticos beta-agonistas, salbutamol. Y hay medicamentos que van a producir la mayor constricción, que es la acetilcolina, que es el neurotransmisor del parasimpático. Y por consiguiente, los medicamentos que contrarrestan ese incremento de la resistencia por la vía vagal son los antivagales, son los antimuscarínicos, la atropina. El aumento de la resistencia de la vía aérea durante la expiración forzada, bueno, hay un aumento de resistencia, esto ya entre la ventilación, donde están los músculos de la ventilación, el diafragma, el esternocleidomastoideo, que ya lo hemos revisado. El trabajo respiratorio depende del cambio de presiones por unidad de volumen, o sea, cuánto de volumen va a ingresar en mi pulmón dependiendo de la fuerza que soy capaz de generar. Ingresa un volumen.
esa fuerza que yo he generado tiene que ser capaz de vencer la resistencia de mi vía aérea y la resistencia de mi espacio tóraco-pulmonar. Para eso tengo que tener una voluntad de hacerlo. Y tiene que funcionar mi sistema nervioso periférico para que yo mande el impulso neural. Si yo tengo una enfermedad desmielinizante, porque recuerden que el nervio tiene mielina, que es el que hace la transmisión de la conducción, con la despolarización de la membrana y suelta el impulso. Si yo tengo una enfermedad de la mielina, no voy a llevar ese impulso. Yo voy a tratar de hacer fuerza y no levanto el tórax, porque no soy capaz de generar el impulso neural adecuado. Enfermedades como esclerosis múltiple, Guillain-Barré, etc. El trabajo elástico es el trabajo necesario para vencer el retroceso elástico, o sea, del pulmón. Y el trabajo de resistencia es el que es necesario para vencer la resistencia de la vía aérea. La ventilación del pulmón está determinada por el esfuerzo del sistema respiratorio y las propiedades elásticas y resistencia del aparato respiratorio. Lo mismo, propiedades elásticas y de resistencia. Las propiedades mecánicas de la respiración se utiliza la determinación de la distensibilidad pulmonar, resistencia pulmonar y trabajo. El trabajo es la resultante. Mi trabajo respiratorio va a incrementarse en la medida que mi resistencia aumenta o en la medida que mi expansión disminuye. ¿Está claro? Si yo tengo una dificultad en la expansión torácica, mi trabajo respiratorio tiene que aumentar. O sea, tengo que hacer más esfuerzo. ¿De acuerdo? Es como se entiende. Entonces los pacientes llegan con alto trabajo respiratorio, ¿no? Estoy haciendo gran esfuerzo para vender la resistencia que me está ocasionando una enfermedad. ¿Con qué finalidad? De garantizar que ingresen las moléculas de oxígeno hasta el alveolo y atraviesen la membrana. Esa es función ventilatoria. La función ventilatoria garantiza que el oxígeno llegue al alveolo. ¿Qué influye esta función ventilatoria? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, placa mioneural, músculos respiratorios, caja torácica, espacio pleural y elasticidad del parénquima pulmonar. Pero no solamente es eso, sino también mi vía aérea hasta que el alveolo esté y pueda permitir que ingrese el aire. ¿Está claro? Todo eso es función ventilatoria. ¿Entendimos función ventilatoria? Tan sencillo. Muy bien. ¿Cómo ponemos una cosa? Oye, un palito, algo que ¿preguntas? Bueno, hicieron la práctica de espirometría, ¿no? ¿Entendieron? No valoraron el equipo, ¿no? Empecé. ¿Preguntas? Mientras que va viniendo para que apaguen esta cosa, hoy día tienen una práctica de difusión, ¿no? Difusión de monóxido de carbono. En realidad no van a trabajar con ningún equipo. Lo que van a hacer es resolver su historia clínica, que la deben haber traído. Entonces, deben resolver la historia clínica. En esa historia clínica hay preguntas de función ventilatoria, factores obstructivos, restrictivos que hemos hablado, y preguntas de difusión. Entonces lo que les pido es que resuelvan esas preguntas, contesten, interpreten el caso clínico, analicen lo que está ocurriendo, dónde está el problema y amplíen su conocimiento. Nada más les voy a pedir, lo pueden hacer solos, no necesitan detalle acostado, así que si ahí están los procesos de práctica a buena hora, si no, igualitos solos trabajan. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces eso es lo que van a hacer hoy día, en sus prácticas. Como ya les dije, no necesito que me hagan ni que me presenten nada, ¿no? Simplemente les voy a preguntar durante la clase. Función ventilatoria. Hemos hecho esto, ¿no? El oxígeno llegó al alveolo y se expresa en una presión alveolar de oxígeno. Este alveolo tiene que ser perfundido y se va a perfundir con la perfusión. La perfusión debe garantizar dos grandes componentes: que llegue el flujo de sangre y esta es función cardiovascular, y que llegue hemoglobina.
porque tiene mejor transporte de oxígeno y es difusión hematopoyética. Usted ya sabe. ¿Ok? Me vayan a conseguir un plumón, ¿no? Porque ahorita voy a hablar así. Entonces, la perfusión no la voy a tocar. No voy a tocar porque esto lo van a tocar ustedes en fisiología cardiovascular. Les voy diciendo, el corazón es una bomba mecánica que tiene su lado derecho y su lado izquierdo. Cavidades derechas, cavidades izquierdas, que ustedes han leído en anatomía y todas esas cosas. En histología, embriología y todo eso. La bomba derecha es una bomba de baja presión. Aurícula derecha, ventrícula derecha, arteria pulmonar. Es una bomba de baja presión. Y el lado izquierdo es una bomba de alta presión. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y arteria pulmonar, porque la arteria pulmonar es una presión mayor. ¿Cuánto es la presión normal? Presión normal. Presión normal, la presión arterial normal. 85. ¿Cuánto? 80, 100. ¿100 qué? 120, 110, con 60, con 70, ¿de acuerdo? Es una presión normal. ¿Qué es lo que ocurre? La sangre llega de la aurícula, de la vena cava superior y de la vena cava inferior y llega a la aurícula derecha. Se llena la aurícula derecha y se produce lo que es la diástole auricular. La aurícula se está distendiendo, está entrando la sangre y las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Una vez que se llena esa aurícula, genera una presión, 8 o 10 centímetros de agua, y con 2 milímetros de mercurio, y genera una contracción. Porque viene el impulso neural del nódulo sinusal, genera una contracción. Al contraerse la aurícula derecha, se aperturan las válvulas auriculoventriculares derechas, y la sangre fluye de la aurícula al ventrículo. El ventrículo ha cerrado las válvulas de la arteria pulmonar, ha aperturado la válvula auriculoventricular y la sangre está fluyendo. Entra la sangre y distiende al ventrículo, viene el impulso por el registro y hace que el ventrículo se contraiga. Al ventrículo contraerse, se rechaza la sangre hacia la aurícula y se cierra la válvula auriculoventricular, pero se apertura la válvula ventricular de la arteria pulmonar y la sangre sale. Esa sangre que sale, estamos hablando de la sístole ventricular, se está comprimiendo el ventrículo. Sale la sangre y choca con las paredes de la arteria pulmonar y genera la presión de la arteria pulmonar, que todavía es una presión baja, más o menos 10 milímetros de mercurio, 12 milímetros de mercurio, es bajísimo. Y la sangre de la arteria pulmonar viene por acá hacia los pulmones. Por eso digo que es una bomba de baja presión, pero que viene por la arteria pulmonar, y esta arteria pulmonar está trayendo sangre no oxigenada, o si quieren llamarla sangre venosa. Y en esa sangre venosa está viniendo la presión venosa de oxígeno y la presión venosa de CO2, como que la saturación venosa de oxígeno. Vayan acostumbrados a esos componentes térmicos. La sangre sale, se intercambia y sale por la vena pulmonar. Acá viene la vena pulmonar. Las venas pulmonares están trayendo sangre arterial, con una presión arterial de oxígeno, una presión arterial de CO2 y una saturación arterial de oxígeno. Esta sangre viene por las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda está distendiéndose y estamos hablando de una diástole auricular. En ese momento se llena la sangre y hasta que estimula y la aurícula se contrae. Sístole auricular y se aperturan las válvulas auriculoventriculares. La sangre fluye de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo se empieza a distender en diástole ventricular. En ese momento hay un momento en que ese ventrículo se contrae y cierra las válvulas auriculoventriculares y apertura la válvula de la arteria aorta. Y el ventrículo se contrae y la sangre fluye. La sangre sale y choca con las paredes de la aorta. Choca. Y genera una presión, que es la presión arterial sistólica, porque se está haciendo una sístole ventricular. Esa sangre, una vez que presiona, esa presión llega a 120 milímetros de mercurio, por eso se dice que es una bomba de alta presión. Distiende la arteria aorta y genera esa presión sistólica, presión arterial sistólica, 120 milímetros de mercurio. Y luego, cuando ya salió toda la sangre, automáticamente el ventrículo entra en diástole. En ese momento ingresa
la sangre de aurícula hacia ventrículo. Y la sangre de la arteria tiende a regurgitar, pero la válvula se cierra. Al la válvula cerrarse, choca y produce la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica cuando sale y la presión arterial diastólica cuando trata de regurgitar y vuelve a hacer otra presión ahí, genera la presión arterial diastólica. Y se produce la sístole y la diástole. ¿De acuerdo? Se contrae la aurícula y apertura de los aurículos ventriculares, se contrae el ventrículo, cierra los aurículos ventriculares, primer ruido cardíaco, la sangre está saliendo por el ventrículo y llega un momento en que la sangre sale y se apertura la válvula auriculoventricular y la sangre en ese momento se dilata o entra en diástole el ventrículo y se cierran las válvulas aórticas o pulmonares. Y en ese momento se da el segundo ruido cardíaco. Entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco es sístole. Entre el segundo ruido cardíaco y el primer ruido cardíaco es diástole. Y van a encontrar los dos latidos, sístole y diástole. Primer y segundo ruido cardíaco. Entre el primer y el segundo, sístole. Entre el segundo y primero, diástole. Las dos válvulas no se cierran a la vez, se cierran una primero que otra. En realidad uno va a escuchar. ¿Está claro? Ya van a perfeccionar su oído. Ya para que vayan aprendiendo más adelante, tienen los soplos. Los soplos significa que la sangre regurgita. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa? Las válvulas son dos válvulas que se abren. Es como estas puertas que se abren.